La economía colombiana no funciona bien. La economía colombiana es antijoven, es antimujer y sobre todo es antiempleo. Empleo es lo que no hay, me decía un joven colombiano recientemente. Yo quiero generar 1,5 millones de empleos, 1,5 millones de empleos con base en un programa de formación para el trabajo audaz, único en la historia reciente de Colombia. Eso requiere aumentar los impuestos, eso requiere una reforma tributaria centrada sobre todo en disminuir las rentas exentas del 1% más rico de la población, en aumentar el impuesto a las ganancias ocasionales, en tener unos nuevos impuestos al carbono y en sobre todo disminuir las exenciones. Yo no creo que uno pueda decir simplemente que disminuyendo la corrupción se resuelven los problemas fiscales de Colombia, eso es facilista, y tampoco creo que aumentarle los impuestos a la comida, como propone Gustavo Petro en un contexto inflacionario, sea conveniente. Creo simplemente en poner énfasis en el empleo, como dice Francia, con justicia tributaria. Yo le respondo a Alejandro Gaviria, que ha dicho que yo pedí que subieran los impuestos a la comida. Al contrario, yo salí a las calles a que los en cuyos gobiernos usted ha participado, lo que ha propuesto es subirle los impuestos a la comida. Lo que propongo es subirle los impuestos a muchos de sus amigos, porque no pagan impuestos. El mayor acto de corrupción, Ingrid, es las grandes fortunas que usan a los congresistas pagos para hacer reformas tributarias que les quitan los impuestos, mientras les suben los impuestos a la gente que come, a la gente que trabaja. Esa es la injusticia tributaria. Por eso, si queremos luchar contra la corrupción, no se puede evadir el mayor hecho de corrupción de Colombia, y es que desfalcan al Estado colombiano con aproximadamente 50 billones de pesos al año que no pagan los banqueros, que no pagan los grandes dueños de tierras en Colombia, que no pagan los afortunados de los paraísos fiscales, que no pagan las petroleras y carboneras porque no liquidan sus impuestos con el precio internacional del carbón y el petróleo, sino por menos, que descuentan de su impuesto de renta lo que pagan en regalías, que es una propiedad de la nación. Allí es donde está la mayor corrupción. Cuando pensamos que el corrupto es simplemente el empleadillo que se roba un dinero, que lo es, pero no nos damos cuenta de los grandes hechos de corrupción en Colombia, lo que estamos es prohijando la corrupción. Por eso nuestra propuesta de reforma tributaria busca justicia tributaria, y eso implica quitarle el Estado a los corruptos. Y también hay que decir con claridad, Gustavo Petro, que usted acaba de proponer un aumento a los aranceles a la comida, y eso llevará a un aumento del precio de los alimentos en un momento de pobreza y de hambre en el país. Eso es irresponsable. Y también quiero decir con claridad, quienes dicen aquí que no van a hacer una reforma tributaria porque van a combatir la corrupción, en el fondo están haciendo demagogia. Es una cosa y la otra. Colombia tiene un déficit del 8% del PIB. El próximo presidente puede enfrentar una situación de una gran crisis económica, los capitales se van de Colombia y repetimos el escenario de finales de los años 90. Yo voy a moralizar la política con el ejemplo, como han dicho todos aquí, pero también tengo que decir de manera clara que se necesita una reforma tributaria, y que decir que no se hace es un acto de demagogia y irresponsabilidad. Muy bien. Habrá tiempo para las réplicas, vamos a seguir. Aquí hay una réplica pendiente de Gustavo Petro. Otra vez para lograr tranquilidad con Alejandro Gaviria. El último dato de inflación, Alejandro, da 5.7. Y lo que hace elevar esa inflación es el precio de los alimentos importados. Así que la realidad contradice lo que usted acaba de decir. Es la libre importación de alimentos que ha agenciado el uribismo y otros gobiernos lo que hoy ha hecho que el precio de los alimentos se dispare de tal manera que mientras Duque sube el salario mínimo en 10%, el precio de los alimentos crece 17%. Un gran fracaso económico. A mí no me da vergüenza decir que yo sí quiero proteger, subiendo los aranceles de importación, la producción de alimentos en Colombia.
los alimentos del pueblo colombiano no pueden depender de un importador mafioso o de la tasa de cambio. Tiene que depender del trabajo nacional. Gustavo, rápidamente. Si queremos aumentar la producción de alimentos en Colombia, no es con proteccionismo, eso no está aprobado, es con desarrollo rural con enfoque territorial. Esa es la vía. No hay ninguna prueba de que usted simplemente con proteccionismo va a lograr eso. Y lo que haremos es que los alimentos no van a subir 17%, sino 25, 30, 35%, y eso causará hambre y pobreza. Lo que usted, Galán, dijo aquí, el segundo producto de exportación es la cocaína. No, hoy es el primero, con la caída del precio internacional del petróleo y el carbón. Es el primer producto de exportación de Colombia. Con la política que ustedes hicieron, y me refiero al uribismo y gobiernos anteriores, de desmantelar la producción agraria a partir de las importaciones libres de alimentos y de la industria incipiente que tenía Colombia en confecciones y textiles, al destruir ustedes ese esquema productivo que Colombia tenía, hicieron crecer el narcotráfico. Y por eso el indicador fundamental hoy, el balance fundamental de la política económica de los últimos 30 años, es que Colombia hoy es el principal exportador de cocaína. Luego, si queremos reducir la corrupción de verdad y queremos reducir ese papel que tiene el Estado colombiano al frente de un país que tiene un narcotráfico muy fuerte, es aumentar la producción de alimentos y aumentar la industria nacional. Aplaudir que se importen alimentos, en mi opinión, es un suicidio nacional. Lo que tenemos es que garantizar la soberanía alimentaria e iniciar un proceso de industrialización, y verá usted que pueden ser el aguacatejas o pueden ser los carros, pero no será la cocaína el principal producto de exportación de Colombia. Yo simplemente quiero, conectando los temas, decir que para el tema agrícola tengo una política concreta basada en lo que yo hice como ministro. Uno de los problemas, Gustavo, más graves es el precio de los insumos. Y yo puedo aplicar la misma metodología de los precios de los medicamentos para hacer lo mismo que los insumos y resolver varios de los problemas que estamos diciendo aquí. Yo hice la intervención estatal más audaz que se ha hecho en Colombia en los últimos 10 años, bajando los precios de miles de medicamentos para beneficiar a millones de personas. Y esa, Gustavo, es una política concreta que se puede hacer ya y resolverá muchos de los problemas que usted menciona. Tenemos Alejandro, hablando de insumos, acepto la discusión. ¿Sabes por qué se triplicó el precio del NPK en Colombia, que es el principal insumo que se usa en la agricultura nacional? Porque hay una guerra allá en Europa Oriental, de donde sale importado, y entonces la pregunta es, ¿por qué estamos importando de allá? Porque este gobierno se robó la empresa Monómeros de Barranquilla, que era donde se producían más baratos los insumos para la agricultura nacional. Alejandro, ¿quiere hacer algún comentario? Bueno, sigamos entonces. Alejandro, ¿quiere hacer algún comentario? Bueno, sigamos entonces. Alejandro, ¿quiere hacer algún comentario? Bueno, sigamos entonces.